Muy, pero muy buenos días. Estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir desde aquí, desde la ciudad de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina. Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, que pastorean los pastores Pablo Moyano y Pamela Muñoz de Sevilla. Iglesia ubicada en calle España 914 de la ciudad de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo. Recordamos que estamos transitando la Convención Apostólica de la Red Apostólica de Emanuel, que se está llevando a cabo en el Estadio Polimenia y en la ciudad de Las Heras. Hoy día, 18 horas, vamos a tener el culto final, el culto de cierre, con todas las congregaciones de la Red Apostólica, de aquí de la ciudad y de otros lugares que han venido de distintos países para compartir con nosotros en este culto. Va a ser un culto con Santa Cena y también de alabanza, de adoración, de gratitud y con reconocimiento de obreros, diáconos, pastores, en fin, una fiesta del Espíritu. Le invitamos para esta tarde ahí en el Estadio Polimeni, en la ciudad de Las Heras, a partir de las 18 horas. Y estamos comenzando un nuevo tema, ya habíamos avisado ayer, y vamos a transitar por el tema de la guerra espiritual. Es tan importante tener en cuenta estos temas, así que les invito a que podamos seguir. Comenzamos con un título: Gigante que atemoriza. Los gigantes son poderosos. Es fácil hablar de cómo debemos tratar con ellos, y siempre y cuando estén a kilómetros de distancia y metidos en terreno ajeno. Sin embargo, es algo totalmente distinto cuando tu nariz está justo frente a la rodilla de uno de esos gigantes y en la propia puerta de tu casa. La gente, como nosotros, necesita el tipo de fe que el joven David mostró. Apresuradamente metió la mano en el frío arroyo, agarró un puñado de piedras, corrió a grandes zancadas para cumplir su cita con el gigante y este tipo llamado David. Ayer veía en los comentarios temores de todo tipo, incertidumbres, enojos, desilusiones, desesperanzas, actitudes irracionales y por otro lado, comentarios llenos de sentido común, esperanzas, positivos y llenos de fe. Esto es lo que produce el mayor de los gigantes, llamado temor, miedo. ¿Cómo vencer este Goliat que desestabiliza nuestro ser interior? Hay tres remedios súper efectivos: la fe, la esperanza y el amor. Y todo esto nos ha sido dado en la persona del Espíritu Santo. En comunión con Él, nuestras almas se aquietan en la certeza de su profundo amor. El amor perfecto echa fuera el temor. El que tema espera el castigo, así como ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. En la oración decimos: Señor, concédeme y la esperanza que se funda en tu amor, fuente de todo poder, ante cualquier gigante que se levanta en nuestras vidas. El temor, un gigante muy grande, un gigante muy grande. Fíjese que cuando nosotros vamos al principio, al Génesis, hay varios detalles para tener en cuenta. Primero, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, para ser una gran familia, viviendo en una plena comunión con nuestro Padre el Creador. Se truncó la obra por causa
de un mensaje propagandístico surgido desde el infierno. Satanás, el diablo, el enemigo de nuestras almas, homicida por excelencia, infectó con un sentimiento, con un pensamiento a la primera humanidad, Adán y Eva. Y el ser humano conoció la muerte. Ahora, desde ese tiempo hasta hoy, desde ese momento hasta hoy, el enemigo de nuestras almas, que trata de ser semejante al Altísimo según su criterio, imitador en un montón de cosas de nuestro Señor, trata de formar sus seguidores con su mismo carácter, con su misma manera de ser. ¿Por qué? Porque Dios hace eso. Desde el principio, siempre el Señor quiso tener una gran familia. Por eso fue creado el ser humano, creado como un ser libre, con la capacidad de poder decidir, de poder pensar, de poder sentir, de poder amar. Eso se truncó por causa de la desobediencia, por causa del pecado, la muerte entró a todos los hombres. El postrer Adán, Jesús, el Hijo de Dios, vino a devolvernos todo eso, todo lo que habíamos perdido, a completar una tarea que no completó Adán ni Eva. Ahora, permanentemente hay un ministerio de propaganda que tiene el infierno, gobernado por Jesús, gobernado por Satanás, que está insuflando constantemente una propaganda que generaliza el temor y desestabiliza las emociones de los seres humanos. Permanentemente. ¿Para qué? Para que se vaya formando en las personas que le creen alguien semejante a él. ¿Y qué es él? Un homicida. Fundamentalmente es un homicida de todo lo que sea raza humana. El reino de Dios nos ofrece otro mensaje, que también se informa, se enseña, se predica, pero con un propósito eterno de parte de Dios, que es el mismo propósito que tuvo en el principio, la gran familia en comunión con Él, formado por hijos e hijas. ¿Semejantes a quién? A su Hijo Jesús, el hombre, el que vino a esta tierra tomando la condición de hombre para vivir como hombre todas las circunstancias que lo llevaron a ser verdaderamente nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor primogénito, siendo el unigénito, se hizo primogénito entre muchos hermanos. Entre ellos está usted, estoy yo y todos aquellos que hemos creído en ese mensaje de vida que nos ofrece el reino de Dios. Y está el otro mensaje, que permanentemente bombardea al ser humano con el odio, con el rencor, con los miedos, desestabilizando, generando muerte, guerras, destrucción de la familia, muy empeñado en la destrucción de la familia, porque la familia para Dios es sagrada. Para el enemigo de nuestras almas es el principal
elemento a destruir de la creación de Dios. Porque una familia sana le quita a él todo poder. Entonces el apóstol Pablo nos enseña. En la carta a los Efesios tenemos en el capítulo 6, en el verso 10, que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, en toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadena y con denuedo hable de él como debo hablar. Ahí al final estaba pidiendo oración por él en un momento donde él estaba preso. Estaba ya prácticamente condenado a morir, pero seguía sembrando semillas, sembrando y sembrando, para que haya vida. Ahora, fíjese algo curioso referente a esta armadura. El ejemplo de armadura que toma el apóstol Pablo acá era la armadura romana. La armadura romana tenía una característica, a diferencia de las viejas armaduras de los caballeros, que eran una cuestión pesada, difícil de manejar. La armadura romana era muy efectiva, muy segura, muy liviana, para que el soldado fuera alguien ágil en la guerra, pero estar bien defendido. Y fíjense que habla prácticamente de todo lo que es el frente, la cabeza y el frente, para defender. ¿Quién defendía la espalda del soldado? Bueno, la espalda del soldado era defendida por su compañero de milicia, el que le cubría la espalda. Y no habla de la lanza en esta argumentación que hace el apóstol Pablo. Porque la lanza, en una figura espiritual, es la oración, lo que se puede arrojar a distancia. Yo puedo arrojar una lanza y llega a distancia. Bueno, la oración es algo que llega a distancia. El apóstol Pablo hace alusión a esto sin mencionar la lanza. ¿Me va siguiendo? Entonces dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces decíamos, tenemos un mensaje del reino de los cielos que quiere formar en nosotros otro semejante a Jesús. Ahora hay otro mensaje, otra propaganda. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial
Fueron maestros de la propaganda. Y con la propaganda prácticamente habían vencido a Francia. Antes de entrar a París, el pueblo ya estaba entregado por causa de la propaganda. Entonces, ¿qué sigue haciendo el enemigo de nuestras almas? La propaganda. Sigue transmitiendo un mensaje que desestabiliza, que hace que tus brazos se bajen, que la fe mengue permanentemente. Y cuando llega la adversidad y llega el problema, ya estamos entregados. ¿Cómo ha sido esa propaganda? Permanentemente bombardeándonos para que se forme en nosotros alguien semejante a él. ¿Qué es lo que es él? El enemigo de nuestras almas, un homicida. Él sabe que hay una palabra de Dios que dice que el que aborrece a su hermano es peor que un homicida. Dicho por Jesús. Él lo sabe eso. Entonces, toda su propaganda tiene que estar centrada y concentrada en el miedo, primero, y generando odios, rencores, revanchas, que sean aceptadas voluntariamente por las personas y haciéndose partícipes de ese mensaje y haciendo lo propio. Entonces se empieza a formar en esas personas alguien semejante a su carácter. ¿Cuál es su carácter? El de un homicida. Por eso las guerras, por eso el hambre, por eso las ambiciones desmedidas, por eso muy pocas personas que tienen todas las riquezas del mundo sojuzgando a los pueblos, a las naciones. Por eso los grandes conglomerados que gobiernan los distintos países encubiertamente. Hay gobernantes, pero encubiertamente hay otras personas que son los que verdaderamente dominan. Ese es el mensaje del infierno, al cual muchas personas se hacen eco y se hacen uno con ese mensaje. ¿Lo hacen voluntariamente? Y yo diría que no. Lo van haciendo y van siendo convencidos. En una forma es voluntario, pero es permanentemente esa propaganda. Fíjese un pequeño detalle. Cuando usted va a las estadísticas de la salud pública, como nunca, en este tiempo que está viviendo la humanidad, en estos profundos estrés que se generan por todo este tipo de mensaje desestabilizador del alma, del corazón del ser humano, como nunca, hay un mal que aqueja a la humanidad y que va en crecimiento, que son los ataques de pánico. Un miedo irracional a la vida, un miedo irracional a vivir, a estar escondidos. Y lo más triste de esto, que como nunca ha empezado a producir efecto en los niños. Hay una gran cantidad de niños en los distintos países que están padeciendo ataques de pánico. Ese es el trabajo del infierno. ¡Ay, es una fábula, un cuentito! ¿Fábula y cuentito? Son espíritus, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cuál es la característica de los que gobiernan y tienen este mensaje? La gran mayoría de ellos son cuasi mesiánicos. Dicen venir con un mensaje del cielo. Claro, de este cielo, de principados, de potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Ese es el mensaje. Por eso aliéntese su corazón. Si usted está en las manos del Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, su corazón será lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios,
Y el Espíritu Santo de Dios va a producir en nosotros otro semejante a Jesús, con un carácter: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas semejantes a estas, dice el Señor. Forma un carácter. ¿Cuál es ese carácter? El carácter del Hijo de Dios. Ese es nuestro ADN, lavados por su sangre, sangre que fue derramada para perdón de todos nuestros pecados. Estamos en tiempo de bendecir. Vamos a continuar con este tema. Les recordamos, esta tarde, 18 horas, en el Estadio Polimenia, ahí en la ciudad de Las Heras, vamos a estar compartiendo el culto final, el culto de cierre de la convención. Así que un culto con Santa Cena, con un seguimiento de siervos, reconocimiento de obreros. Así que no sea parte de esta sintonía preciosa auspiciada por la Iglesia Portadores de Esperanza. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana, con tiempo de bendecir.